invitar a los siguientes panelistas del panel sobre el escenario de las economías regionales. La idea era tener en un mismo panel concentrado el panorama económico de la región de manos de algunos de sus protagonistas o referentes. Hemos invitado a Yamil Abdala, que es vicepresidente de la Unión Industrial de Santiago del Estero y vocal de la Unión Industrial Argentina, para que nos cuente cómo está el panorama de la industria. Después hemos invitado a Harald Roy, que es un consultor alemán que se fue a vivir a Salta, atraído por la belleza de la mujer salteña y que está viviendo en Salta. Y hace estudio económico sobre la provincia de Salta, entonces en 10 minutos nos va a decir qué está pasando en Salta. Está José Ignacio Lobo, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. Está Álvaro Bulacio, CEO de Argentilemon, que nos va a hablar también de la situación del citrus. Y por último, Sebastián Budeguer, que es un empresario azucarero con estudios de agronegocio en Harvard y nos va a explicar un poco el panorama del azúcar. Va a moderar el panel, ya que ahorré el tiempo de presentación, José Manuel García González, que es miembro de nuestro consejo. Luego de este panel, inmediatamente pasamos al coffee. Cuanto más se estire el panel, menos tiempo de tomar café tenemos, así que les pido por favor que seamos rigurosos con el tiempo. Gracias. Hola. Buenas noches y de acuerdo a lo que acaba de decir José, vamos a hacer lo más rápido posible. Vamos a ir acá, José Ignacio Lobo, que es presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, productor agrícola, productor de caña de azúcar. Después lo tenemos a Yamil Abdala, santiagueño, vicepresidente de la Unión Industrial de Santiago del Estero y además miembro de la Unión Industrial Argentina. Harald Roy, que es alemán salteño, pues casado con una salteña y vive en Salta. Consultor económico y tiene un posgrado de la Escuela Superior de Comercio de París, donde además ha hecho un año en París, un año en Madrid y un año en Oxford, ¿no es cierto? Muy bien. Álvaro Bulacio, todos lo conocen, empresario, presidente de Argentilemon, presidente de Canadera Caburé, de Bulacio Argenti, nos va a hablar sobre limón. Y Sebastián Budeguer, que también es economista y productor agropecuario, vitivinicultor y empresario azucarero. Así que empezamos, José Ignacio. Voy a tratar de caracterizar con algunos datos, ¿no es cierto?, cómo es el sector productivo del campo en Tucumán. Tucumán, por sus condiciones agroecológicas, tiene una gran diversificación de cultivos. Caña de azúcar con 271.000 hectáreas, la soja con 170.000 hectáreas, el maíz con 60.000, el limón con 38.000. Los cultivos suman 570.000 hectáreas de implantación. Hay cultivos que tienen menos superficies, pero son importantes por la cantidad de mano de obra que reclama. El arándano, por ejemplo, son 1.000 hectáreas, el tabaco son 2.000 hectáreas, las frutillas son 200 hectáreas en este momento. Es un sector que tiene productores que están a la vanguardia tecnológica, están siempre preocupados por los avances tecnológicos para aplicarlos en su producción. Se logran altos niveles de productividad y en general el productor tucumano desborda la provincia y avanza sobre el oeste santiagueño, sobre el sur de Salta y sobre Catamarca. Son zonas desarrolladas por productores tucumanos. Es un sector que genera mucho trabajo. El sector agroindustrial del azúcar y el citrus generan cada uno 40.000 puestos de trabajo, entre los dos 80.000 puestos de trabajo. Para darle algunos ejemplos, por ejemplo, un hectárea de frutilla genera 450 jornales por hectárea por año. Una hectárea de citrus en su plantación y en su cosecha genera 110 jornales. El arándano genera 127 jornales. En total anual aproximadamente genera 10.500.000 jornales. Y en julio del año 2014, el valor de la producción en moneda corriente y una vez deducido impuestos es superior a los 12.000 millones de pesos. Este sector, así caracterizado, está pasando por estos momentos por una gran cantidad de problemas que los afectan a cada uno de diferente manera.
pero que lo podríamos resumir, ¿no es cierto?, en algunas condiciones que los afectan a todos, con distintos matices, pero que nacen fundamentalmente de un problema inflacionario que está pasando el país, que produce un incremento de los costos de producción cada vez mayor, llegando a estos momentos a ser prácticamente insoportable los porcentajes de inflación que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, para poder soportar y para poder encarar las producciones. Hay un atraso cambiario que provoca que, por ejemplo, cultivos como la frutilla, que en Tucumán se hacía 800 hectáreas por año y, como les decía recién, genera una gran cantidad de mano de obra, en este momento se están sembrando 200 hectáreas porque es imposible exportar frutilla. Hay una presión impositiva muy alta, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Nosotros, para caracterizar el problema, yo diría que el tema de los ingresos brutos es clave. Como productores, el Estado provincial nos está reteniendo hasta 3 veces el mismo impuesto, generándonos saldos a favor que es prácticamente de imposible recuperación. Y a nivel nacional tenemos el problema también de los saldos favorables del IVA, que no lo podemos recuperar, y también tenemos la imposibilidad de actualizar los balances por la inflación, lo que nos generan ganancias ficticias sobre las cuales tenemos que pagar impuestos. Hay problemáticas que son específicas de la producción de grano, que son fundamentalmente las retenciones. Hoy día yo creo que no hay ninguna producción que soporte las retenciones que estamos pagando. Tenemos el problema de los ROE, que nos ponen limitaciones a la exportación en la carne, en el maíz y en el trigo, lo que genera una restricción de la demanda, ¿no es cierto?, y por lo tanto una caída de precio por abajo de las cotizaciones, ¿no es cierto?, que corresponderían de acuerdo a los valores internacionales. Y un problema que es ya propio nuestro del NOA es el tema del flete. El encarecimiento del flete, la destrucción de la infraestructura ferroviaria, nos genera que cultivos como el maíz, por ejemplo, sean de imposible concreción en nuestra región, porque se nos hace un costo que son imposibles de soportar. Yo les quiero dar algunos números para que ustedes vean cuál es la situación de estos momentos. Y les voy a hablar de la soja. El rendimiento de indiferencia, o sea, el punto en el cual nosotros recuperamos los costos de producción, en el año 2008-2009 estaban en campo propio en 1.300 kilos por hectárea, en campo arrendado estaba en 1.900 kilos por hectárea y el promedio de la provincia estaba en 2.700 kilos por hectárea. En 2015, 2014, 2015, o sea, esta última campaña, en campos propios está en 2.800 kilos, en campos arrendados está en 3.300 kilos y el promedio de la provincia está en 2.500 kilos. El flete pasó desde el 2006 al 2015 de $20 a $50. Los gastos de estructura, o sea, todo lo que no es gasto de producción, lo que nosotros gastamos aparte para poder mantener un campo, para poder movernos y todo, pasaron de $45 por hectárea a $95 por hectárea. La cosecha, por ejemplo, pasó de $39 por hectárea a $72 por hectárea. La siembra pasó de $15 por hectárea a $39 por hectárea. El Estado participa de la renta general que genera el sector agrícola, de grano específicamente, se lleva el 89% de esa renta, se la lleva el Estado. Estos son datos que surgen de estudios realizados por la Estación Experimental de Tucumán, o sea, son datos oficiales de la provincia. Ante esta situación, el quebranto que tienen las actividades es generalizado y la necesidad de corregir esta situación es inmediata, ya que estamos todos, digamos, en momentos de decidir las próximas campañas y si no tenemos alguna respuesta, no sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que se va a hacer. Lo más posible es que quede mucha superficie de campo sin sembrar, sin producir. ¿Cuáles son esas soluciones que nosotros vemos? Las inmediatas son la corrección de las distorsiones en las variables económicas. Tenemos que generar un plan antiinflacionario que nos permita, ¿no es cierto?, controlar los costos de producción. Tenemos que adecuar los tipos de cambio a la realidad económica que estamos viviendo en este momento. Todos los países de la vuelta, China, todo el mundo está devaluando y nosotros seguimos con un dólar quieto, lo que hace cada vez
cada vez le va quitando más competencia a nuestra economía. La eliminación de las retenciones es fundamental, ya que hoy día ninguna producción tolera las retenciones que tiene. Tenemos que eliminar los RORES para no distorsionar los precios que cobramos por productos. Y tenemos que lograr una baja de la presión fiscal. Y en el caso nuestro necesitamos, ¿no es cierto?, un sistema de compensación de fletes para poder seguir produciendo maíz y trigo, ya que son fundamentales para la sostenibilidad ecológica de nuestros campos. Si no hacemos trigo y maíz, los campos se degradan y poco a poco van perdiendo su capacidad productiva. En el mediano y largo plazo consideramos que es fundamental generar en la región la capacidad de transformación de la producción primaria, fundamentalmente del maíz, tratando, ¿no es cierto?, de convertir en la región ese maíz en carne vacuna, porcina, aviar, en huevos, en leche, ¿no es cierto? Necesitamos desarrollar la infraestructura que está totalmente abandonada en nuestra zona, necesitamos recuperar los ferrocarriles, construir caminos, generar sistemas de riego, generar sistemas de conducción y de tratamiento de las vinazas que generan la actividad alcoholera, y todo esto en un marco de medidas financieras y impositivas y crediticias que nos permita un marco adecuado para desarrollar los negocios. Yo creo que nosotros, como dirigente en el caso mío de una institución gremial y como varios que estamos acá, es fundamental que nos involucremos en la definición de las políticas públicas, que nos involucremos, que nos metamos en los temas, que no esperemos todo de los políticos, porque si lo dejamos en manos de ellos no vamos a lograr nada. Y este país cada vez va a ser más inequitativo, ¿no es cierto? Y nosotros como norte cada vez vamos a ser más pobres, más inviables y más despoblados. Nada más. Gracias, José Ignacio. Yamil, el enfoque santiagueño. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Federalismo y Libertad. He considerado más oportuno que venir a decirles lo que me parece a mí de la situación de la agenda industrial. Me parecía más interesante compartir con ustedes un pequeño resumen de una encuesta industrial que tiene poquitos días de publicación, la verdad que está fresquita, y tomar de ahí algunas ideas de lo que dicen los empresarios industriales, fundamentalmente del conglomerado PYME, como para después sí cerrar con lo que creo que es la agenda industrial de la gestión de gobierno que viene, porque estamos en una transición, estamos en la recta final de un proceso electoral, y el proceso electoral es permeable a la política industrial, y por eso es que todos estamos expectantes, pero con un importante grado de incertidumbre. Por eso les digo, ¿qué nos dicen que pasa a los industriales? Como para ver cuál es la agenda que podemos instalar para la nueva gestión de gobierno. Los industriales nos han dicho en esta encuesta, que después les voy a comentar brevemente el muestreo cómo ha sido, que el 42% de las empresas expresa que el principal obstáculo para contratar personal es la incertidumbre respecto a la evolución de la actividad en general. Y otra parte importante dice que el temor es el riesgo a juicios o conflictos laborales y también un escaso crecimiento de la demanda futura. Un 44% de las pymes industriales han opinado que la suba de tasas, esta que motivó lo que después recién el doctor Solané dijo, subieron las tasas para tomar pesos y frenar el dólar, que ocasiona que ha habido una pérdida de rentabilidad por mayor costo del dinero para hacer el trabajo de nuestras empresas. Mientras que un 17% sí opinó que no hubo un impacto significativo, posiblemente porque sigue habiendo fuertes restricciones para el acceso al crédito. No todas las pymes que se presentan en un banco obtienen el financiamiento que necesitan. Se puede comprar LCD y se pueden comprar equipos de audio en 84.000 cuotas, pero a una pyme le cuesta conseguir un crédito. El resto de los encuestados opinaron que suspendieron inversiones y disminuyeron plazos de crédito comercial a sus clientes, porque hay menos disponibilidad de dinero para hacerlo. El 32% de la gente que se encuestó, de las empresas, tuvieron problemas de producción
por falta de insumos importados. Yo le titulé el impacto de DEJAI. Sin embargo, un 24% opinó que las DEJAI le sirvieron para defender el mercado interno, aunque le generó problemas productivos. De todas maneras, se ha publicado, y creo que todos deben estar al tanto, que el Tribunal Arbitral de la Organización Mundial de Comercio ya ha fallado respecto al tema de las DEJAI. El mecanismo está suspendido, nada más que el gobierno nacional ha pedido una prórroga de implementación que creo que es el 20 de diciembre. O sea, el problema es de la gestión que viene. Un 58% de los que sufrieron problemas productivos por el impacto de las DEJAI informaron que el producto faltante no se desarrolla en el país. Un 25% dijo que la calidad del producto es mayor, o sea, el importado es mejor calidad, y el 12% dijo que el precio del producto importado es más competitivo. O sea, por eso es que se inunda de DEJAI, no es que la gente quiere comprar dólares encubiertos, sino que quiere comprar los productos que necesita para producir. En cuanto a pymes que hacen comercio exterior, un 54% opinó que el tipo de cambio está retrasado. Un 15% dice que hay excesivos procesos y costos para exportar. Y un 7% alude a lo que mi amigo que me antecedió en la locución dice, que hay una excesiva demora en percibir los reintegros o la devolución del IVA de las exportaciones. Todos estos ítems considerados como obstáculos para exportar. Respecto al plano tributario, las pymes han dicho en esta encuesta que el 44% opina como principal preocupación el no ajuste por inflación, que también lo mencionó quien me antecedió en la palabra. Para el cálculo de ganancias, un 23% remarcó al impuesto al cheque y un 19% al impuesto a los ingresos brutos provinciales, que también el representante de la sociedad rural hizo alusión. En definitiva, la agenda industrial que le va a tocar al que venga tiene que circunscribirse en una serie de cuestiones que van a ser inevitables, porque si no nos vamos a encontrar con ya un quiebre en el sector, un quiebre paulatino, pero quiebre al fin, que todavía no está instalado en el sector industrial nacional. Vamos a tener que reestudiar la política tributaria, morigerar los costos de los impuestos que gravan sobre todo al trabajo, rever el tema del ajuste por inflación para el cálculo del impuesto a las ganancias y empezar a despejar toda esta cuestión distorsiva que hace que tengamos innumerables impuestos para poder producir en un marco medianamente de libertad y de soberanía como el que se pretende instalar en la producción nacional. Hay ejemplos interesantes que se han dado en algunas provincias en donde se han mejorado la competitividad de algunos sectores, y hay algunas provincias que están teniendo problemas con las producciones regionales porque necesitan evidentemente una redefinición del manejo. Nosotros en Santiago tenemos un mecanismo que está funcionando bien, es un plan estratégico industrial, estamos permanentemente haciendo alguna pequeña revisión, está funcionando bien, debería estar funcionando mejor, pero está funcionando bien. Y me parece que deberíamos empezar a tomar en serio como política industrial a cuestiones que hagan a largo plazo, tener una fuente de datos seria que nos permita visibilizar y planificar ordenadamente las inversiones del sector, no números que tengan algún toque de acuerdo a la comodidad de la publicación. Tenemos que recuperar a la fuente de estadísticas serias y confiables que en algún momento fue nuestro INDEC y que es la que nos permite planificar nuestras decisiones estratégicas sobre el sector industrial. Y por último, estamos entrando en la parte final de un proceso electoral. Nosotros todos íntimamente sabemos que la decisión final se circunscribe hoy quizá a 2 personas. Estas 2 personas, alguna de estas 2 personas va a tener la obligación, el compromiso y el deber de guiar los destinos de la patria por los próximos 4 años. No va a ser un tránsito fácil. El doctor Solané ha hecho alguna aclaración muy explicitada de que hay un escenario complejo que hay que atender, pero sí quiero hacer un llamamiento, y me parece oportuno hacer en estos foros y estos centros de opinión un llamamiento a las personas que van a tener el deber de administrar y manejar nuestros destinos en los próximos 4 años. No desandemos el camino. Dejemos de lado
ese empecinamiento en ser refundadores de todo. Vamos a corregir lo que haga falta corregir, pero no empecemos todo de nuevo, porque si no es como la eterna historia del nunca acabar, de que cuando estamos queriendo completar algo lo empezamos a hacer de nuevo y nunca llegamos a hacer lo que tenemos que ser como país. Lo digo con el compromiso de una persona que se levanta todos los días a remarla, a veces remarla en el agua y a veces remarla en el yogur o en el dulce de leche, de acuerdo a cómo está la situación. Pero, y fundamentalmente también lo digo como hijo de un empresario que la década del 70 y de los 80 se encargó muchas veces de despertarlo a la mañana y darse cuenta que estaba fundido o a punto de fundirse. Yo les pido encarecidamente a las personas que van a tomar la rienda de la nación que no desanden el camino, que corrijan lo que hay que corregir, pero que lo hagan con la seriedad y el compromiso que nos permita continuar por un camino de una Argentina industrial. Muchas gracias. Gracias, Yamil. Harald. Ya lo han resaltado varias veces, soy alemán. José, voy a intentar de usar menos de 10 minutos como para ir ganando un poco de tiempo. Tengo desde hace 2 años el gusto de vivir en la ciudad de Salta, muy cerca de acá. Allá, más allá de trabajar, tener mi esposa y mis queridos hijos, también me dedico a la economía y he creado como cofundador una fundación local que se llama Fundación Económica de Desarrollo y Capacitación Regional, que trabaja en el desarrollo regional, tanto el norte como Salta. Lo que hacemos, entre otras cosas, es publicar cada 4 meses un índice de confianza económica. ¿Qué es eso? Se le voy a presentar y también explicar cuál es la utilidad y obviamente mostrarse qué están opinando los empresarios, gerentes y profesionales de Salta. Es una encuesta simple que se hace desde hace 8 años, permanentemente, 3 veces al año desde el julio del 2007. Y consiste en un cuestionario de unas 10 preguntas donde hay 3 preguntas fundamentales y muy sencillas. Preguntamos, ¿cómo está la situación económica de su empresa? Y la gente puede contestar, muy bien, bien, normal, algo malo o malo. Luego, ¿y cómo lo ve a 6 meses? ¿Y cómo lo ve a 12 meses? ¿Por qué hacemos eso? Porque la idea es tener una medición, un índice que nos permita tanto evaluar el pasado, pero también que nos sirva para tener una idea sobre el futuro. Porque el pasado es el pasado. Lo que queremos saber cuáles son las perspectivas, cuál es la confianza que tienen los empresarios, teniendo en cuenta que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Por lo tanto, lo que opina un empresario, lo que siente, lo que prevé, es muy importante. Si bien no lo puede poner en números, pero sí puede decir, hoy estoy muy bien, en 6 meses creo que voy a estar parecido, pero en 12 meses va a estar todo mal. O sea, es una expresión sobre el futuro económico de una provincia que luego también lo dividimos por distintos sectores. Acá les muestro 8 años de bienestar, malestar, mejor, peor de la provincia de Salta. Empezando en el 2007, pueden ver que había un primer bajón, acá en el 2008, que fue el resultado, quizá algunos se acuerdan, del efecto del crisis subprime, que pegó a la Argentina, que pegó al mundo, pero también llegó a Salta. Luego vinieron 2 años gordos, para llamarlo así, con el 2010, 2011, que tuvieron valores muy buenos y desde ahí empezó lo que llamamos nosotros dentro de la Fundación la montaña rusa salteña, porque la verdad notamos que en el lapso de 4 meses había saltos de 10 puntos en el ánimo empresarial. Y 10 puntos en 4 meses es mucho, pero obviamente refleja lo que estaba pasando en el país. Está reflejando la incertidumbre que se observa desde el 2011, 2012, que realmente la situación puede cambiar en muy poco tiempo. Si uno habla con los chilenos, que trabajo mucho en Chile, para ellos 1 año es poco. En la Argentina 4 meses ya son mucho. ¿Dónde estamos parados ahora? Que es el último punto, toda a la derecha, que es de julio de 2015, que ahora, el índice de confianza de Salta marcaba un 61%. Y como pueden observar, la medición anterior de marzo estaba en un 60%. Entonces nosotros pensamos, ¿qué pasa en Salta? Aumenta la confianza económica después de semejante montaña rusa, después de bajar de los valores altos, pero eso es
lo lindo de este índice justamente, que no tan solo toma el pasado, sino también toma en cuenta el futuro. Y es muy interesante cuando uno analiza el valor de julio 2015, la situación actual es la peor desde hace 4 años, pero todos coinciden que a 6 o a 12 meses van a estar por lo menos algo, si no mucho mejor. O sea, hay mucha confianza hacia el cambio político. De una u otra forma va a haber. Lamentablemente nunca preguntamos a la gente de mayor confianza a quién van a votar, porque es estrictamente no político las encuestas, pero lo que sí vemos es que ahí hay una luz de esperanza al final, que los empresarios salteños dicen que van a mejorar las cosas. Lo mismo lo vemos cuando vemos la tendencia, que hay que rescatar 2 cosas. Ahí el punto más alto de julio 2011, desde julio 2011 hasta marzo del 2015, bueno, mejor, más o menos, o sea, 4 años. Cada medición la tendencia bajaba, 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 de medición en medición. Era muy triste cuando me llamaban para hacer una nota, me preguntaban ¿y la tendencia? No, sigue mala. Y eso, año tras año, durante casi 4 años, estaba bajando la tendencia, hasta ahora, en marzo, que por primera vez, teniendo en cuenta esta perspectiva de esperanza a 6, 12 meses al futuro, se mostró más positivo el empresario salteño. Veamos en detalle cómo están parados. En grosso modo tenemos 3 distintos rubros. Tenemos el rubro malo, que están llorando, que creo que no es ningún secreto, son los agropecuarios, con un 37%. Hay que explicar una cosa lamentable. 20 es el valor más mínimo. O sea, no es de 0 a 100, sino por una cuestión de metodología y quizás porque no esperábamos ver valores tan bajos, el 20% es lo más bajo y el 100 más alto. O sea, llegar a un valor de 37, como el caso del agropecuario ahora en julio 2015, es fatal. Luego lo vamos a ver un poco en detalle. Luego está el socio en la miseria, para llamarlo así, que es la minería, que desde hace 2 años viene siendo el sector más pesimista de Salta. Desde hace 2 años, o sea, en 6 mediciones consecutivas, han logrado el último punto de la fila por ser de 12 sectores el sector más pesimista en la provincia de Salta. Luego también se junta el sector industrial. En la parte media tenemos transporte, que si bien los fletes son un gran problema, pero el costo de los fletes no necesariamente se tiene que traducir a altos ingresos de las empresas de transporte. Todo el sector contable, financiero, servicio y el turismo. Y eso también es muy importante, porque en Salta siempre hablan de la fuerza del turismo, pero en realidad es un sector que debido al avance en los costos laborales, si bien no está exactamente mal, porque eso está en la franja media, tampoco es un sector que yo diría de los sonrientes que están en verde, porque le cuesta mucho y tampoco es tan fácil atraer al turista, porque la Argentina es un país lindo y tiene muchas zonas lindas. ¿Quiénes son los más positivos? Abajo tenemos la construcción, sobre todo también por grandes programas de obra pública, el sector de la salud, no es nada menos. La gastronomía, que curiosamente le va bastante mejor que el turismo, porque tiene esta ventaja que más allá de la estacionalidad del turismo, también cuenta obviamente con el salteño, al que le gusta salir y comer afuera, el comercio, que no es ningún secreto, y el sector legal. ¿Tenemos algún abogado acá? Seguramente. ¿Abogados? Los abogados, el sector legal, entre abogados y escribanos en Salta, lleva 1 año y medio siendo el sector más positivo. O sea, realmente es una situación muy particular. Tenemos la minería que queda al final y los abogados que quedan adelante. ¿Cuál es la conclusión? Si alguna vez quieren llevar a comer a su abogado, muy bien, entre legal y gastronómico tienen 2 sectores bien positivos. Por última, y así voy terminando, esperando cumplir, de no gastar mis 10 minutos y recuperar un poco de tiempo, y por afinidad con el campo y lo que charlamos, quiero mostrar los detalles del campo. Y realmente es un sector que tenía niveles de confianza muy alta. Allá lo vemos en noviembre del 2010, casi 15 años atrás, estaba en un 72%. Todo valor arriba del 70% es una maravilla. O sea, sobre todo
hablando con empresarios salteños, que sean todo tan abiertamente positivo, fue un valor realmente bueno y luego vino bajando, hasta que alcanzamos el lamentable resultado de los 37%, que es el valor más bajo que hemos medido de confianza económica de un sector en los 8 años de actividad. Muchas gracias. A su disposición. Gracias, Harald. Bueno, buenas noches. Para poder entender la actividad de limón en Tucumán, cómo se ha planteado en Tucumán y en la Argentina, es importante hacer al principio una explicación. La limonicultura en el mundo está planteada en países semiáridos, regiones semiáridas, secas, es decir, California, Murcia, España, Sicilia, Calabria, en Italia, Turquía, en donde sus rendimientos en empaque, en lo que es calidad de fruta, son de alto rendimiento, es decir, rendimientos que van entre 70 y 90% de la fruta embalada, con muy pocos saldos industriales, es decir, con poco descarte, lo cual no justificó en su momento hacer ningún tipo de industria. En Tucumán, luego de que fue una provincia naranjera a principio, en toda la colonia española hasta principios del siglo XX, vino una enfermedad muy grave que fue la raicilla, tristeza, un clorovirus que atacaba la raíz y mató todas las plantaciones de naranjales. Renace como el ave fénix en Limón, desde la década, un poquito antes de la década del 60 y con más intensidad en el 70 y en el 80. Tiene una característica, es decir, es una estrecha faja que está desde Buruyacú hasta La Cocha, unos 130 kilómetros de largo, pero pedemontana, no más de 10 kilómetros de ancho, en una zona totalmente subtropical. Es decir, totalmente diferente al resto del mundo limonero. Y se hizo una agricultura apta para zona subtropical, pero tiene una característica nuestro limón. Es decir, dado que está en zona subtropical, hay problemas de fungosis, hay problemas de trips, hay problemas de insectos, que la calidad de la piel, decrece la calidad de piel, por lo cual decrece la vista del limón, y tenemos que hacer una muy estricta preclasificación. Digamos, los empaques en Tucumán tienen gigantes preclasificadoras de arriba de 1.500, 2.000 kilos por día, es decir, son realmente toneladas por día, son realmente muy de limón, son realmente grandes preclasificadoras. En el caso nuestro estamos aproximadamente entre 35 y 40% de promedio de embalado y tenemos valores de 60-65% de descarte. Entonces eso obligó a Tucumán a creer en forma paralela, es decir, hacíamos industria y hacíamos embalado. Eran dos actividades diferentes, casi como botellas y zapatos, es decir, la parte industrial y la parte de embalado, pero ambas fueron creciendo exitosamente. Y hoy Tucumán está definida como la primera industria del mundo. Es el primer productor de limón también del mundo, es el primer exportador de fruta fresca del hemisferio sur, siempre el mejor limón es el limón de invierno y la mayor cantidad es en invierno, por lo cual realmente es un negocio que ha crecido favorablemente en la provincia. La otra característica que tiene Tucumán también es que tenía condiciones de frío necesarias para que torne amarillo, para que el limón madure, pero no tan frías como para que se hiele. Es decir, y esa faja tan estrecha es por esas condiciones. Ha habido muchos intentos en Brasil fracasados, hoy algunos intentos hay en Bolivia que están andando bien en la parte industrial, pero no en la parte de fruta fresca. Así, en esta primera imagen vemos lo que es la producción. Esto es Argentina, pero prácticamente entre 100 a 50.000 toneladas es el litoral, lo que es Misiones, Entre Ríos y Corrientes. Y vemos un caso especial el año 14, en el cual a finales del 13 venía de un año seco y hubo muy fuertes heladas al final
coincidiendo con la floración en el año 13, que provocó una gran caída en el año 14. Aquí vemos el caso de limones en Argentina, en el que se destaca Tucumán en aproximadamente 88%, normalmente es el 90%. Y en este 1.485.000 millones de toneladas, que es la producción argentina, marco con rojo no únicamente Tucumán, sino también Salta y Jujuy, dos provincias hermanas, que tienen algo también de la producción de limón, nacen desde la tecnología que había en Tucumán, y Estación Experimental, una institución que realmente favoreció mucho la actividad, y también compran limón en Tucumán. Entonces yo los estoy incluyendo en la estadística. Pase, por favor. En este caso vemos la producción de Tucumán más la de Salta más la de Jujuy es 1.426.000 toneladas, que es un 96% de la producción argentina. No soy yo el culpable de los 10 minutos, ¿no? Ahí vemos lo que recién hablaba, es decir, Tucumán es totalmente diferente al resto del mundo del limón. La exportación en fresco son 282.000 toneladas, el consumo interno son alrededor de las 60.000 toneladas y la industria es aproximadamente 1.150.000 toneladas. Es decir, la industria de Tucumán, la industria de Argentina, es una industria realmente muy importante en lo que es el limón en el mundo. Pasemos, por favor, a la otra siguiente. Acá vemos algunos números. Tomo el año 13 por ser un año normal. El año 14 cayó, pero ya después voy a explicar también la parte económica del 14. En el año 13, entre los 4 productos, frutas frescas, jugo concentrado, aceite esencial, cáscara deshidratada, una exportación de 582 millones de dólares y un mercado interno doméstico de 30 millones de dólares aproximadamente, lo cual hace una total de la actividad limonera en 612 millones en total. Este numerito que está abajo, de 429 dólares por tonelada de fruta, es el ingreso bruto llevado al 1.485.000. Por favor, el siguiente. El año 14 es un año especial, era un año desastroso, con una caída del 65% de la producción, y esperábamos un año de desastre. Lo cierto es que el limón, en lo que es su comportamiento como fruta, como en los productos industriales, tiene un comportamiento en la economía inelástico y que compensó relativamente con los buenos precios por su baja producción. No nos olvidemos que Tucumán sería formadora de precios en el mundo, es decir, la Argentina es formadora de precios. Nos provocó finalmente 393 millones en la exportación y en las ventas en el orden de los 440 millones de dólares. Pero 663 toneladas era el valor ahora por tonelada. No nos olvidemos que al no embalar, al tener menos proceso, son menos toneladas procesadas, por lo cual al final de un año que iba a ser desastroso, termina siendo un año razonablemente aceptable en la economía de Tucumán y en la economía limonera. Acá tenemos un aspecto de lo que va en el año 2015, estaríamos en el orden de las 850.000 toneladas de limón procesado hasta ahora. El siguiente cuadro, por favor. En lo que es fruta fresca estaríamos en el orden de 148.612 toneladas, es decir, un año normal está en las 280.000. Creo que este año llegaríamos a 170.000 toneladas, es decir, un poco más del año pasado. Es decir, en fruta estaríamos todavía en un 35% menos que lo normal, y en lo que veíamos recién, en la parte industrial estaríamos un 10 o 15% menos que lo normal. Eso todavía no se asusten, es otro tema. Bueno, ya que estamos, lo explico ahora. Quizá la debilidad más grande que tiene la actividad es nuestro ébola, que se llama HLB. Estas son fotografías de plantaciones de Florida, en donde Florida hoy está en el 50% de sus plantaciones afectadas. El HLB es una enfermedad, el One Golding o Greening también, originado en la provincia de Wuhan de China.
en donde en la parte tanto de Asia como hasta en Sudáfrica misma se presenta, pero no es una enfermedad económicamente todavía impactante, pero cuando llegó a América llegó en forma virulenta. Este ataque que hay en Estados Unidos, no únicamente en Estados Unidos, en México está afectada, ha caído la producción al 50%. Si bien en México lo que se llama limón normalmente el limón mexicano es lima ácida, no es limón, como el limón brasilero, el lemao no es limón, también es lima ácida, por eso que para tomar una caipirinha hay que usar la lima ácida brasilera y no nuestro limón. Es decir, los aceites de la piel son aceites de lima, no son aceites de limón. Bueno, este tema grave es muy grave ya en Brasil, es muy grave en México. En México destruyó el 50% de la producción directamente. Hoy está en Brasil, ha habido algún caso ya en Corrientes, en Mocoretá, controlado, dicen. En Argentina, en la parte del no argentino, todavía hay en Salta al norte y Jujuy al norte hay sílido, que el sílido es la chicharrita que lo transporta, pero son totalmente sanas, es decir, no hay ningún caso. Tucumán no hay ni sílido ni enfermedad todavía. Puede pasar algunas fotos, porque había 2 o 3. Ahí no se ven los árboles, porque ya los árboles que van muertos ahí en Florida los cortaban, es decir, se son inmediatamente erradicados. En este otro también. Era un día que estaba lloviendo, así que también no son muy buenas las fotos. Ahí se ve una visión de lo que sucede con el HLB. Y bueno, esto viene al caso porque la actividad nuestra es una actividad muy unida. Realmente tomamos decisiones en conjunto y desde hace 4 años que estamos luchando con muy buenas recepciones por parte de funcionarios del gobierno, pero sin ningún resultado hasta ahora. Necesitamos realmente hacer barreras en todo el norte argentino por esta temible enfermedad y destructiva enfermedad que en algún día nos puede llegar. Como fortaleza tenemos una asociación que se llama Olemo, que pudimos controlar la calidad del limón a través desde el año 2009 en adelante. Hasta antes de eso se exportaban calidades diversas, todo se ponía elegido, pero la calidad no era la que correspondía. Con Olemo logramos realmente ordenar los mercados, no limitamos que se exporte, en esa actividad estamos el 85% de los productores y de la producción de Tucumán, no limitamos las exportaciones, sí, pero sí que se ponga permanentemente elegido el que es elegido, comercial el que es comercial, industrial el que es industrial. Hoy también estamos sufriendo la economía, es decir, como es un comportamiento inelástico el limón, los precios han sido mejores, pero los costos también son mayores. Los costos suben, como sabemos, los costos por ascensor, la inflación por ascensor y nuestros costos también. Bueno, nuestra actividad es una actividad pujante, tecnológicamente de punta también, somos líderes a la par de otros 2 o 3 países en lo que es tecnología, tanto de campo como de industria. Somos un país, una provincia de consulta, nos enorgullece a los argentinos y nos identifica a Tucumán y Argentina en los mercados del mundo. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a la Fundación por la invitación. En el marco de las economías regionales y de la industria azucarera en particular, recuerdo una charla de hace unos días con colegas, 2 de los cuales están acá presentes. Leíamos alguna información, una de ellas hablaba sobre la necesidad de industrialización del país y de defender la industria nacional, cómo los tipos de cambio afectaban a ese desarrollo y cómo otros países habían usado la herramienta del tipo de cambio para favorecer el desarrollo de su industria nacional. Y una segunda información también hablaba, yendo ya en particular a la industria azucarera, hablaba de el exceso de caña de azúcar,
lo que eso generaba en el mercado azucarero, donde es un mercado de oferta y demanda inelástica, en donde claramente el exceso de oferta de caña genera un impacto en los precios y en la rentabilidad del negocio. La primera noticia era de fines del siglo XIX y estaba escrita en la Constitución del Centro Azucarero Argentino. La segunda noticia de 1902, cuando se crea la ley Machete, que básicamente buscaba eliminar el exceso de caña. Con esto quiero hacer referencia un poco a los ciclos que se repiten frecuentemente en la actividad azucarera y supongo en toda la economía del país también, ¿no? Y no solamente en Tucumán o en la Argentina, sino también en el mundo. Los ciclos azucareros son muy marcados. Yo, como diagnóstico a la situación actual, si se quiere, para hablar un poco de la coyuntura, no es nada extraño. Estamos en uno de los ciclos de baja del negocio azucarero o cañero, que coincide además con un ciclo, con la misma fase del ciclo a nivel mundial. Hay exceso de producción en Brasil con sus inconvenientes, en el Caribe, en Asia, en India. En general, la industria azucarera es una industria que participa fuertemente en la economía de las zonas donde están radicadas, tiene un efecto multiplicador muy importante y por lo tanto normalmente cuenta con la atención de los gobiernos en donde se encuentra. Entonces, de repente, en India, en lugar de escuchar las señales del mercado y ajustar las producciones de caña hacia otras producciones, el gobierno indio apoya a los productores cañeros y, por lo tanto, no se ajusta a la baja la producción, ¿no? En Chicago hay una frase medio obvia, un poco graciosa tal vez, que dice que la mejor solución a los precios altos son los precios altos, lo mismo que la mejor solución a los precios bajos son los precios bajos. Básicamente el mercado te da la señal de que tenés que producir más cuando los precios son altos, eventualmente produjiste tanto que los precios bajan y dejás de producir tanto y así sucesivamente. Otra característica en particular de la industria azucarera es que es capital intensiva, fue la primera industria pesada del país y como tal requiere de recursos financieros que acompañen esa intensividad de capital que requiere su funcionamiento. En muchos países existen bancos de desarrollo que se encargan de apoyar proyectos que son considerados de interés público. Tal vez ahí empiezo a hablar un poco de la solución de la coyuntura actual, que es probablemente la interrelación entre el sector público y el sector privado. ¿Es la actividad azucarera o no estratégica para el desarrollo de la provincia? Y si lo fuera, por lo tanto, ¿cuáles son las medidas o los pasos que puede dar el Estado para comprometerse con esa actividad? Desde la provisión de un acceso al crédito en condiciones que sean compatibles con el largo plazo en el que trabaja la industria. Por eso comencé la presentación hablando de cosas de fines del siglo XIX. La infraestructura provincial ¿se condice con costos bajos en la actividad o no? Cuando uno compara otras provincias del mismo norte argentino, tal vez por realidades diferentes, por ejemplo, los medios de transporte. Hay ingenios del norte del país que pueden transportar con sus camiones hasta 100 toneladas de caña en un solo viaje, mientras que Tucumán, básicamente nos regimos por la Ley Nacional de Tránsito y ningún camión puede tener un peso bruto mayor a 45 toneladas. Por supuesto que la seguridad vial es muy importante, pero hay formas de hacer el transporte de caña más eficiente económicamente y al mismo tiempo seguro. En Australia hay trenes móviles,
camiones con 11 acoplados que circulan por Australia. Por supuesto, cruzan el desierto y las condiciones de tráfico son diferentes a las de Tucumán. Pero digo, hay siempre ideas que se pueden aplicar para apoyar el desarrollo de una actividad si es que es considerada estratégica para la provincia. Se mencionaba en la mesa sistemas de riego, José Ignacio, tipo de cambio, el acceso a la financiación. Y acá quisiera también hacer una subdivisión, tanto en los problemas como en la solución, entre lo que son industrias y los que son pequeños productores. Por supuesto, la industria es capital intensiva y tiene la situación que acabo de mencionar. Pero después también están los pequeños productores y el impacto social de esos pequeños productores es muy importante, y las políticas públicas, por supuesto, que también tienen que estar dirigidas a atender el problema de esos pequeños productores. Y probablemente el problema y la solución sean diferentes a la de la industria. Salvo situaciones excepcionales donde el precio del azúcar alcanza niveles también excepcionales, en el mundo actual pensar que un pequeño productor minifundista pueda sostener su vida y la de su familia a lo largo de todo un año solamente basado en los ingresos de la caña de azúcar, no resulta ser efectivo. Por eso también un poco lo recurrente de estas crisis. Bueno, de hecho la estación experimental tiene algunos programas para reconversión de estos productores a producciones de mayor valor agregado. Probablemente la caña de azúcar no sea la producción de mayor valor agregado cuando estamos hablando de una parcela de un par de hectáreas, en donde seguramente esa familia podría tener alguna otra actividad que genere ingresos más importantes para subsistir a lo largo del año. No quiero extenderme mucho en la presentación, sin embargo me gustaría hablar sobre el futuro de la actividad. Por supuesto el azúcar, muchos hablan de que el azúcar, que hay otras alternativas, por supuesto que hay otras alternativas y ahora las voy a mencionar, pero el consumo de azúcar sigue creciendo sostenidamente en el mundo. Por supuesto, en los últimos años la producción viene creciendo más sostenidamente. A pesar de algunas campañas en algunos países desarrollados en contra de su consumo, la verdad que es un alimento esencial para la vida humana y es un ingrediente también esencial en la fabricación de la gran mayoría de los alimentos que consumimos diariamente. Y por supuesto en los países subdesarrollados es fundamental para la nutrición de sus poblaciones, y por eso es que el consumo de azúcar sigue creciendo año tras año en el mundo. Sin embargo, se desatan en los últimos años, y digo un poco más allá de los últimos años, desde la década del 70 que comenzó el programa de biocombustibles en diferentes países en el mundo. Argentina lo comenzó, lo abandonó y ahora lo retoma. Por supuesto que el biocombustible es un lugar para el desarrollo de la actividad futura muy interesante. Tal vez igual o más interesante, seguramente menos explotado en la Argentina, está la generación de energía. Cuando uno ve que fondos públicos se enfocan en apoyar empresas termoeléctricas que queman combustibles fósiles con accesos a créditos del Bicentenario o cualquier otra línea de financiación, y uno piensa que esos mismos recursos destinados a reconvertir la forma en que los ingenios queman su bagazo, generan su energía, la cantidad de energía que podría ser volcada a la red eléctrica nacional es muy importante y sería seguramente más económico y más eficiente que la generada por combustibles fósiles. También se mencionó tratamiento de las vinazas. Con las vinazas, en realidad, en algunos lugares de Tucumán es un problema. En Brasil la vinaza es una solución por la composición de sus suelos, es una necesidad, necesitan vinaza. Tranquilamente la vinaza podría ser convertida en fertilizantes para uso en otras regiones fuera de Tucumán. Los plásticos, cuando Brasil se propuso desarrollar alternativas al azúcar, a los biocombustibles o a la energía,
el BNDES financió un proyecto por $800 millones a Braskem para desarrollar una planta de polímeros a partir de alcohol de caña de azúcar. Con lo cual, hay alternativas hay muchas para el desarrollo futuro de la actividad azucarera. Creo que la base es considerarla como una actividad central al desarrollo de la provincia y por lo tanto debería contar con todo el apoyo del sector privado y público de Tucumán. Gracias. Gracias. Bueno, para concluir entonces, siguiendo con el cronograma, les agradecemos a los 5 panelistas. Creo que está muy clara la delicada situación de las economías regionales y el desafío. Entonces, que exista el consenso para tomar las medidas que hay que tomar. Muchas gracias.